Buenas a todos, seguimos revisando este libro antibíblico, satánico de Belarmino, esta doctrina antibíblica. Nos quedamos en la página 139, mejor dicho, vamos a continuar desde esta página 139. Y acá nos dice, declaración de los mandamientos de la santa, nada de santa, iglesia, no es iglesia, dice... Querría saber si además de los mandamientos de la ley de Dios hay otros que guardar. O sea que no les alcanza con lo que está escrito en la Biblia, ellos tienen que pecar, porque les encanta eso, mentir y pecar y agregarle a la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Fíjense la respuesta. Dice, hay los mandamientos de la Santa Iglesia, o sea, del sistema religioso que son los que siguen, o sea, la Biblia, no, ¿la qué Biblia? ¿Biblia? ¿Dónde? No, la Santa Iglesia dice, ¿ven? Es enfermizo todo esto, pero bueno. Dice, oír misa los domingos y fiestas de guardar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No, nada, cero. Confesar a la menos una vez al año. Confesar... Bueno, ven, la confesión católica, que es confesarle tu pecado a otro pecador. ¿Y qué pecador, eh? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Claro, ellos retuercen la Biblia para tener excusa, supuestamente, para querer justificarse de no, bueno, esto es, acá en Santiago dice que hay que confesarse los pecados unos a los otros. En realidad, eso es una corrupción bíblica, que a propósito la pusieron ahí para que supuestamente tengas que confesarte ante otro pecador, pero en realidad Santiago, que si lees Santiago 1.1, es un libro escrito para judíos, Santiago dice que confesar vuestras faltas unos a los otros. Si yo hice algo que es una falta contra un hermano en Cristo, lo que sea, o me equivoqué en algo, tengo que confesarle y decirle, che, mira hermano, estuve mal en esta cosa que hice, que dije, o esta actitud que tuve, lo que sea. A eso se refiere en realidad Santiago, pero bueno, ¿qué saben los católicos de Biblia? Nada, no saben nada. Dice comulgar a lo menos la Pascua de Resurrección. Ayunar la Cuaresma, las 4 témporas, las vigilias de precepto y abstenerse de carne el viernes. ¿Abstenerse de carne? ¿Ayunar? La Biblia dice algo sobre eso, ¿sabías? Vamos ahora a 1 Timoteo 4. Perdón, 1 Timoteo. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Del 1 al 3 dice, pero el Espíritu Santo dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son esas doctrinas de demonios? ¿Qué dicen esos espíritus engañadores? Fíjense en el versículo 2 y 3. Versículo 2 dice que con hipocresía, acá tenemos el catolicismo, la máxima expresión de hipocresía, hablarán mentiras, mitómanos, expertos en mentir, catolicismo, teniendo cauterizada su conciencia. O sea, no importa cuánto se exponga al catolicismo, no importa cuántas pruebas y digas, bueno, la Biblia dice esto y los católicos hacen esto y todo. Tienen cauterizada la conciencia, por eso digo, son zombies. Son zombies. Es impresionante lo ciega, lo endemoniada que está esta gente. Y entiendo, sí, hay gente que es sincera en su... Bueno, no importa. No importan las intenciones, eso ya lo dije. No importa las buenas intenciones que tengas. Te estás yendo al infierno, estás equivocado. Estás mal, estás yendo en contra de Dios. Si estás en una religión satánica, no importa qué buenas intenciones tengas. Estás equivocado. Punto final, listo. Y dice, versículo 3, prohibirán casarse. ¿Los curas se pueden casar? ¿Los sacerdotes católicos? No. Ahí está, doctrina de demonios. El catolicismo enseña doctrina de demonios, lo dice la Biblia. No lo digo yo, no lo estoy inventando yo, no, lo dice la Biblia. La Biblia dice. Por eso los católicos odian la Biblia, en realidad. No les importa la Biblia, no les importa. Fíjense, acá claramente dice que espíritus engañadores y doctrinas de demonios
hablarán mentiras. Y la gente teniendo cauterizada su conciencia, fíjense. Y después dice, prohibirán casarse, celibato forzado. Las monjas no pueden casarse, qué sé yo, qué sé cuánto. Los curas no se pueden casar y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Ven? Es doctrina católica, no es nada que yo estoy inventando, es así. Y es doctrina de demonio. El celibato forzado es doctrina de demonios. Por eso terminan haciendo las cosas horrendas que hacen tanto sacerdotes como monjas contra niños y entre ellos. Es así, buscan las noticias. ¿Cuántas veces encontraron fetos y pozos con llenos de fetos y cadáveres de niños y bebés abortados al lado de conventos monásticos, al lado de internados de monjas? Comprobalo. Después dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Dios creó los animales? Sí. ¿Podés comer una vaca? Sí. ¿Pero qué dice acá la doctrina católica? Abstenerse de carne el viernes. Y la Biblia dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Como los católicos no son creyentes y no conocen la verdad, hacen estas cosas. Se abstienen de alimentos que Dios creó. Doctrina de demonios, lo dice la Biblia. Andá a 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Fíjate. Es satánico. Catolicismo es el sistema más satánico que existe. Háganse cargo, católicos, háganse cargo. Y si quieren decir, no, bueno, pero yo escuché una noticia de un pastor que violó... bueno, vamos a usar la lógica. Hay muchos países que tienen presidentes católicos. ¿Por qué ustedes católicos no condenan entonces? ¿Por qué sus presidentes católicos no hacen, bueno, pena de muerte para los violadores? ¿Ves? Que en realidad ustedes no quieren justicia, ustedes son unos hipócritas de principio a fin. Ustedes no quieren justicia. Porque saben muy bien que si un presidente agarra y pone pena de muerte para violadores, le tiene que cortar la cabeza o colgarlos o ejecutarlos o envenenarlos, lo que sea. Tiene que ejecutar a los sacerdotes. Es así. Y a las monjas. Pena de muerte. Pero no quieren. Ustedes no quieren, católicos. Entonces, ¿querés justicia? ¿Querés justicia también para los supuestos pastores que son también igual hijos del infierno que la gente perdida? Estos supuestos pastores que violan niños y tienen casos de adulterio y abuso en sus iglesias, entre comillas. ¿Ves? Que hay que hacerle caso a la Biblia. Por una muy buena razón en la Biblia dice que no hay que ir a la iglesia. Hay que ser parte de la verdadera iglesia. La iglesia no es un edificio ni un sistema religioso. Pero esa cosa no la entienden. Todos ustedes, católicos, protestantes, evangélicos, todos ustedes no entienden la Biblia. Todos ustedes no entienden. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Es así. Todos ustedes están yendo al infierno. Te lo digo como lo digo. ¿Querés alguien que te hable lindo? Y anda al canal de, no sé, de alguien que hable lindo. ¿Cómo querés que te explique toda la maldad? ¿Cómo querés que hable? ¿Cómo querés que hable de todas estas cosas malignas? ¿Querés justicia? ¿Católico? Ya. Empezá a hacer cadenas de mails, lo que sea, convocando a todos los católicos para que los presidentes católicos de los países católicos, como Argentina por ejemplo, hagan una ley, pena de muerte para los violadores. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Claro que no lo van a hacer. Porque a ustedes les gusta encubrir todo eso. Y si sabes que hay abusos en el catolicismo, ¿por qué seguís siendo católico? ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? ¿Necesitas del verdadero Cristo? Si sabes que ese sistema está podrido y que todos los sistemas religiosos están podridos, necesitas de Cristo, del verdadero Cristo, porque tanto católicos como protestantes, evangélicos y todos los sistemas religiosos siguen a un falso Cristo. Los islámicos siguen a un falso Cristo, como Muhammad y como el Mahdi, que va a aparecer supuestamente. Una de las religiones orientales siguen al Maitreya, que es otro anticristo. Todo apunta al anticristo. Ustedes los católicos están esperando a este supuesto Jesús. Ese es el anticristo que ustedes pintan. Los evangélicos ecuménicos están esperando al anticristo, ese Jesús que no juzga, que el mismo Jesús del catolicismo. Todos ustedes están esperando al anticristo. Todos ustedes van a ser destruidos si no se arrepienten y se convierten de verdad y empiezan a creer en la Biblia, no en tradiciones ni hombres. Por eso digo,
si ves todas estas cosas, deja de, no, bueno, pero yo vi que los pastores, ¿y qué? Y te vas a quedar en el sistema pedófilo en el que estás. Porque otro sistema pedófilo es pedófilo, y entonces yo me voy a quedar en el sistema pedófilo. Sos parte, te estás yendo al infierno como esa gente. Es así, estás siendo parte de la misma miseria. ¿Mm? No apuntes con el dedo a, no, bueno, pero ellos, ¿y qué? ¿Querés compañía, miseria? ¿Querés compañía? ¿Mm? ¿Te querés quedar en esa compañía de sistemas satánicos pedófilos? No hay que meter a todo en la misma bolsa. ¿Mm? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ves? Todo eso todos los problemas en el mundo, ¿eh? ¿Qué dice la Biblia? Te lo resumo. Dios es bueno, el hombre es malo. El hombre hace todo mal, Dios hace todo bien. Y es más, es paciente y misericordioso. Porque si Dios tuviese que aplicar justicia, todos nosotros estaríamos muertos. Pero esa es la misericordia de Dios que pocos conocen. Pero bueno, sigamos. ¿Ven? Sistema satánico. Después dice pagar los diezmos y primicias a la iglesia. Bueno, la Biblia en Gálatas dice que el que es enseñado en la palabra comunique con todos sus bienes al que le enseña, ¿no? Básicamente. Ustedes no enseñan la palabra de Dios, entonces no hay que darles un mango a ustedes. No hay que darles un centavo a ustedes. Al catolicismo, no hay que darles un centavo. Pero bueno, cuando igual encuentran la forma, ¿no? Con guerras, robando tierras, robando oro, robando medios de producción y esas cosas, ¿no? Mediante dictaduras y todo, y guerras y todo eso, sí. Son ladrones. El sistema más satánico que existe, no tenés cómo defenderlo. No tenés cómo defenderlo. ¿Mm? Y si lo defendés, que el Señor te reprenda. A ver si te convertís de verdad. ¿Eh? Bueno. Después, página 140. Después acá el discípulo dice, pide unos consejos para vivir con más perfección. Ah, mira vos, un católico quiere vivir con más perfección. No me diga. Y el consejo de este maestro dice, pobreza voluntaria, castidad y obediencia. Pobreza, en no tener... ¿En qué consiste la pobreza? En no tener cosa alguna propia. Obras, para gloriarse en las obras, y bla, 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 y retorciendo las escrituras de que los apóstoles dejaron todo. Sí, bueno, pero eso era otro contexto. Por eso, los católicos no son dispensacionales. Otro error. No son dispensacionales a propósito, para poder agarrar y retorcer las escrituras como a ellos les convenga. Por eso no son dispensacionales. Porque solo el que tiene el Espíritu Santo es dispensacional. Es así. Y mucho cuidado con los hiperdispensacionales que quieren hacer divisiones donde no son necesarias. Por eso digo, el que traza bien, usa bien la palabra de verdad, realmente está bien doctrinalmente, pero esta gente le retuerce la palabra, miente, engaña sobre la palabra, le agrega la palabra, es todo en contra de la palabra de Dios. No piensen que estoy en contra solo del catolicismo. Yo estoy en contra de todo camino de mentira, de todas las religiones satánicas. Evangelicalismo, protestantismo, luteranismo, anglicanismo, están todas encamadas con Roma. Catolicismo es satánico, toda esa falsa religión, todo ese falso cristianismo, todo ese ecumenismo, el islam. Estoy en contra de todas las religiones, porque soy un verdadero cristiano. El mundo es mi enemigo. El mundo es mi enemigo, el mundo me odia, porque conozco la verdad. Porque soy hijo del hombre más odiado de toda la historia. Soy hijo de Jesucristo. Sí, Jesucristo es Dios del Padre. Bueno, si estás salvo, entendés ese tema. Pero bueno, es así. Yo no soy un protestante, un qué sé yo, uno de estos supuestos que ustedes dicen católicos herejes y qué sé yo. Los herejes son ustedes. Y los herejes son un montón de personas. Por eso yo defiendo la Biblia. ¿Ustedes qué defienden? Sus costumbres, sus tradiciones, al igual que los bautistas, al igual que todos los que tengan una denominación. Todas las denominaciones cristianas entre comillas, no son cristianas, todas las denominaciones cristianas, entre comillas, defienden sus costumbres y sus tradiciones. Diciendo que defienden la palabra, no la defienden. No la defienden, porque si los confrontás con la palabra, ahí sale a superficie su hipocresía. Yo estoy en contra de todas las religiones, al igual que Dios. ¿No leíste la Biblia nunca? Dios está en contra de todas las religiones. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Qué dice la Biblia? Está escrito, está escrito, está escrito. Bueno, pero como no conocen a Jesús, se hacen llamar, hacen todas las cosas que no están en la Biblia. Pero bueno, por eso no me metan en bolsas a las que no pertenezco. ¿Tá? Después dice la castidad, dice. La castidad. Ah, bueno. Dice, consiste en querer ser perpetuamente casto. ¿Ves? Celibato forzado, doctrina de demonios, como leímos en 1 Timoteo 4. ¿Ves? No solamente absteniéndose de todo género de pecados carnales, pero también del matrimonio. O sea, que cosa que Dios mandó. Cásense. Cásense. Está bien, cásense. Multiplíquense. No, ellos no. No. Abstenerse del matrimonio. ¿Ves? Todo en contra de Dios. Y este consejo le ha enseñado también el Señor con palabras y con ejemplo. Y le siguieron también a Nuestra Señora, la Virgen María. Está diciendo que María nunca se casó. Mentira. Si leen bien el contexto, José no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Después de que dio a luz a su primogénito, que quiere decir el primer hijo de muchos que tuvieron, después de Jesús, José y María se casaron, tuvieron relaciones como toda pareja normal, dentro de los confines del matrimonio, y tuvieron más hijos. Pero ves, como odian los católicos la Biblia, como mienten todo el tiempo sobre la Biblia, todo el tiempo. San Juan Bautista y todos los apóstoles, Pedro tenía esposa e hijo. Jesús cura a la suegra de Pedro. Pero bueno, ves, retuercen las escrituras. Después dice, ¿en qué consiste el consejo de la obediencia? En renunciar, acá, más abajo para que vean. ¿En qué consiste el consejo de la obediencia? En renunciar el propio juicio y la propia voluntad. No. A ver, sí, se entiende, no es mi voluntad sino la tuya. Está, pero estos son malintencionados. En realidad ellos quieren volver un cadáver, un robot a la persona. Dios no quiere que las personas sean robots ciegos, obedeciendo ciegamente. Dios quiere que vean las cosas y por la propia voluntad del hombre, que el hombre obedezca a Dios. ¿Se entiende? Los católicos tienen una visión retorcida de Dios, y así como todo el mundo tiene una visión retorcida de Dios. Dios no te va a obligar a nada. Vos tenés que de tu propio corazón querer obedecerle y seguirle. Eso es una relación genuina. Dios no quiere robots grises que digan amén, como dicen los católicos. ¿Nunca escuchaste una misa católica? Palabra del Señor, te alabamos. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Son zombies, y no me lo puedes negar. Son cadáveres andando, son zombies. Tienen que despertar, católico. Tu sistema satánico. Eso no te lleva al cielo. Y ese no es Dios. Dios no creó el lenguaje del hombre y las emociones y todas las cosas que suceden en el ser humano. El corazón del ser humano, Dios dice, la Biblia dice que Él formó el corazón del hombre. Dios no formó el corazón del hombre para que diga amén, aleluya, como estos enfermos católicos, como esas misas satánicas. Ese no es Dios, ese no es Dios. Claramente, ese no es Dios. Y después dice, se llama negarse a sí mismo y sujetarse a la voluntad del superior. ¿Ven? No es obediencia a Dios, es obediencia al hombre. ¿Ven cómo retuercen todo? ¿Ves? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿No? Acá dice Belarmino, este jesuita, dice que hay que dejar nuestra voluntad y someterse a los superiores, someterse a, ¿viste? Siempre someterse a la religión, someterse a... Bueno, ¿qué dice la Biblia? Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero, ¿ves? El catolicismo tiene que mentir y usar filosofía y mentiras para hacerle creer a la gente que, de alguna manera, el sacerdote es un representante, es otro Cristo, que sacrifica a Cristo todos los domingos en una misa, no sé, anda a entender. Y que el Papa es un representante de Cristo, que está en lugar de Cristo, ¿entendés? Entonces, y que es Dios y que esto que el otro, porque le llaman Santo Padre. ¿Ves? Retuercen todo. Entonces, cuando leen, o supuestamente leen la Biblia, dicen, no, bueno, acá no es obedecer a Dios, es obedecer al representante de Dios. ¿Ven cómo le agregan, retuercen la palabra? Tal cual como Satanás.
No tienen cómo escapar, católicos. Tu sistema es satánico, retuerce las escrituras por todos lados. Enojate conmigo, tu problema no es conmigo, es con Dios. Vos odias a Dios, católico. A vos no te gusta lo que Dios dice en su palabra, entonces vas y lo desobedeces directamente. ¿Por qué? Porque le haces caso a un sistema que miente sobre Dios, dice ser de Dios y no es de Dios, es claramente de Satanás. Porque si lees la Biblia te das cuenta que el que retuerce la Biblia y la agrega y le quita es Satanás. 2 más 2, 4. Tu sistema es satánico. Es así de simple. Cualquiera se puede dar cuenta, pero bueno. La Biblia también advierte sobre gente con la conciencia cauterizada, por eso no importa cuánto uno exponga y diga y muestre y desde la Biblia y las pruebas, la gente mucha gente que no quiere conocer la verdad, no quiere, se encierran, cabeza dura, corazones duros, se encierran en su religión, piensan que tienen razón y que... Pero bueno, ahí está, dale, seguí, si querés, seguí. Esto es para edificar al que quiera conocer la verdad, esto es para el que quiera entender de qué se trata esto el catolicismo. Bueno, te lo digo desde ya, es satánico, no es nada, no tiene nada de Dios. Y uno, por lo menos, va a entender, por lo menos, un católico por lo menos va a ver este video y va a darse cuenta de decir, hey, espera, ¿por qué mienten tanto sobre la Biblia si supuestamente? Y se va a dar cuenta, y se va a convertir. Pero tiene que creer en la palabra de Dios. Sin creer en la palabra de Dios, no, y ser humilde en realidad. Sin humildad no vas a conocer a Dios. El catolicismo lleva a soberbia, porque se cree en el sistema más poderoso del mundo. Y en cierto modo lo son. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que el sistema más poderoso del mundo es el sistema más satánico del mundo. ¿Ves? No pueden escapar del hecho de que el catolicismo es satánico. La Biblia lo dice, la historia lo dice, sus propias obras lo dicen. La prueba científica está ahí. Por eso Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿No quieren oír? Bueno, no les está esperando nada bueno. Después dice, toma como un ejemplo San José, dice, aunque en realidad no era su padre, ¿no? Hablando de la paternidad postiza de José y Jesucristo, ¿no? O sea, sabemos que José no es el padre de Jesucristo. Es el padrastro, digamos, porque claramente José no engendró a Jesucristo. Pero ¿sabes qué pasa, católico? Las Biblias católicas dicen que José es el padre de Jesús. Su padre y su madre, dice en Lucas 2.33. ¿Qué pasa, católico? ¿Eh? ¿Por qué en Lucas 2.33 en las Biblias católicas dice que José es el padre de Jesús? ¿Mm? Si ustedes están, Jesucristo de María Virgen y qué sé yo y qué sé cuánto y qué sé... ¿Por qué las Biblias católicas dicen que José es el padre de Jesús? ¿Por qué dicen tanto Jesús nació por el Espíritu Santo y bla, bla, bla? Bueno, entonces, ¿por qué su Biblia, las Biblias católicas, curiosamente, las Biblias corruptas, las nuevas versiones protestantes, cristianas supuestamente, también dicen lo mismo? Las versiones corruptas vienen de textos católicos que dicen que José era el padre de Jesús en Lucas 2.33. ¿Por qué? Explícame eso, a ver, ¿por qué? ¿Por qué acá dice claramente si sabe que en realidad no era su padre? Sí, obvio. El esposo de María, ¿no? Claramente acá está diciendo, sí, José no era su padre. Pero ¿por qué entonces las Biblias católicas dicen que José era su padre? ¿Lees tu Biblia? Abrí tu Biblia. Lucas 2.33, católico, si tenés Biblia. ¿Eh? Lee tu Biblia. O te va a morder la Biblia. Pero bueno. Eh, a ver, ¿qué más? A ver si tengo un par de escrituras más para refutar todas estas cosas. Están ya más que refutadas. Esto, ¿no? Como que supuestamente el ejemplo de la virginidad, ¿no? De la castidad, como el ejemplo es la Virgen María y qué sé yo, qué sé cuánto. Y Hechos 1.14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Acá dice que Jesús tenía hermanos. Mateo 12.46. Mateo 12.
Sí, 46-47 dice: y cuando él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos, a ver, más claro, estaban afuera y querían hablar con él. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. O sea, está ahí tu familia, Jesús. Está ahí tu familia, tu madre y tu hermano. Sí. Obviamente, después Jesús contesta algo espiritual, ¿no? Para que, en realidad, para que no exalten a María, ¿no? ¿Se entiende? Como para que no exalten, él dijo: no, ¿quién es mi madre y mi hermano? Bueno, Pero tampoco sirve para que mientan y digan: no, Jesús no tuvo hermanos. Claro que los tuvo. Hasta los nombra la Biblia. Marcos 6. Marcos 6 del 3 al 4 dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? Ahí está, 4 nombres de los hermanos de Jesús. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. De él, perdón. Y se escandalizaban de él. Sí, los católicos se escandalizan de la Biblia, de la palabra. Se escandalizan, se vuelven locos. La Biblia no dice eso. La Biblia no... ¿Qué pasa? ¿Se enojaron los demonios que tenés, católicos? ¿Y te hacen enojar a vos? Y fíjense lo que dice Jesús. Marcos 6, versículo 4. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Estos versículos están hablando de un núcleo familiar. Si vos nombrás: ¿no es este el carpintero? Refiriéndose a Jesús, el hijo de María. Ahí está, el hijo de María, hermano de Jacobo. Está hablando de un núcleo familiar. Che, ¿no es este el hijo de María que vive en la calle tal y que sus hermanos también, y María, sus hermanos, hermanos de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿Ves? Jesús tenía hermanos, pero claro, los católicos expertos en mentir le mienten a la gente y le mienten a sus fieles, católicos, le mienten y le dicen: María no tuvo más hijos, solo Jesús. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesús tenía hermanos. Y ahí tienen que mentir. No, bueno, estos eran hijos de otra persona. Estos eran primos. No, no dice que son primos. Dice que son hermanos. Si la Biblia dice que son hermanos de Jesús, son hermanos. Y después quieren ir a explicar: no, bueno, pero Abraham y Lot eran sobrinos y los llamó hermanos igual. ¿Sabes qué pasa? Porque se casó uno con la hermana de qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces por eso pasaron a ser conocidos como hermanos. Pero eran sobrino y tío, Abraham y Lot. ¿Se entiende? Entonces tampoco es excusa. A los católicos no les gusta estudiar y no les gusta ser honestos. No son honestos. Aceptar lo que dice la Biblia. No quieren, no aceptan. Por eso, nada bíblico en el catolicismo. Juan 7. Juan 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Juan 7, versículo 1. Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Bueno, pero acá dice que andaba en Galilea Jesús. Galilea, Nazaret, la zona donde él creció. Versículo 3. Entonces sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Si vos me querés decir que eran sus discípulos, sus primos, lo que sea, no. Acá sus hermanos le están diciendo: sal de aquí y vete a Judea. Esto es una conversación íntima. Sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos también vean las obras que haces. ¿Ven que son los hermanos de Jesús hablándole a Jesús? Versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos. Está haciendo énfasis en el lazo familiar de Jesús y sus hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía hermanos. Hermanos en la carne. Sí, María tuvo virginalmente a Jesús, pero después dejó de ser virgen. ¿Tá? María tuvo hermanos. ¿Tá? No, los católicos les encanta ir en contra de la Biblia y luchar en contra de la Biblia. Por eso, bueno, terminan yendo a donde van. El que no es salvo termina yendo al infierno. Así como todo ateo, así como todo religioso. Pelean contra Dios, pelean contra su palabra. Pelean, terminan yéndose al infierno. No peleen con Dios, acepten lo que dice la Biblia. Acepten lo que dice en la palabra. Después dice, versículo 10, pero cuando sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Jesús tenía hermanos. 1 Corintios 9.
No tenemos derecho, 1 Corintios 9, versículo 5, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles. Los apóstoles tenían esposas, ¿ves? Y los hermanos del Señor y Cefas. Claramente está distinguiendo a los hermanos del Señor, los hermanos de Jesucristo, los hermanos en la carne de Jesucristo, los hijos de María y José. Gálatas 1. Gálatas 1. 19 al 20 dice, mas no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Distinguiendo, otra vez, Jacobo, el hermano del Señor. Versículo 20, y en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. ¿Pablo miente ahí? ¿San Pablo, como le decís, católico? ¿San Pablo miente? ¿San Pablo está mintiendo? ¿Pablo está mintiendo? ¿Está diciendo que Jesús tenía un hermano cuando no lo tenía? No, está diciendo la verdad. Jesús tenía hermanos. Listo. Dios le mandó a escribir. El hermano del Señor. Delante de Dios no miente. ¿Ves? ¿Ves que ustedes están lejos de Dios? Ustedes no conocen a Dios, católico. Es así. Tu problema no es conmigo, es con la Biblia. Decí lo que quieras, ¿qué me importa? Yo no escucho herejes. Ahora, pasemos a la página 144. 144, ¿no? Después dice los sacramentos. Habla de los sacramentos, qué sé yo. Y otra vez menciona, por ejemplo, espíritus sin cuerpo como son los ángeles. Otra vez está mintiendo, los ángeles no son espíritus sin cuerpo. Los ángeles tienen cuerpo. Los ángeles tienen un cuerpo, por eso se los ve como varones. ¿Tá? Pero bueno, los católicos no entienden de Biblia, no conocen nada, entonces... Después dice, 145, habla de bautismo, confirmación o crisma, eucaristía, penitencia, extrema unción, orden y matrimonio. Tenés que hacer esto porque, qué sé yo, qué sé cuánto, porque la iglesia manda, la iglesia entre comillas manda. Cosa que en la Biblia no está. Son excusas que usan para decir, no, bueno, en la Biblia dice tal cosa y retuercen el sentido de eso y lo vuelven en doctrina. Típico de herejes, retorcer las escrituras. Pero eso es lo curioso, ¿no? El sistema más herético de toda la historia, llama herejes a los que creen en la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es satanismo puro? Satanismo puro. Después dice, 146, hablando del bautismo, dice, lo primero es menester que nazca en nosotros la gracia de Dios y esto se hace en el bautismo. Otra vez, predicando salvación por obra. La gracia de Dios viene con genuina y verdadera salvación. Ahí conoces en verdad la gracia de Dios. Mediante el Evangelio de Jesucristo. Evangelio que no conocen los católicos. Hablan de Evangelio, pero ellos no saben lo que es el Evangelio. Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no del bautismo, no de las obras, no de la religión, no del catolicismo, no de la iglesia, entre comillas. Por gracia sois salvos, encima. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué hace el catolicismo? Se gloría en las obras. Porque la Santa Iglesia manda. Oh, Santa Iglesia, mirá qué santos que somos, los santos esto, santos el otro, y son los enfermos, ¿no? Santo esto, santo el otro, y somos todos santos, y mentira, nada de santos tienen. Y dicen, hacemos esto, y la Eucaristía, y el bautismo, y la confirmación, y la penitencia, ¿verdad? Y se glorían en las obras, ¿ves? En contra directamente de la Biblia, otra vez. Otra doctrina más en contra de la Biblia. En el bautismo en agua no llega ninguna gracia. La gracia de Dios llega con genuina y verdadera salvación. Vamos a 1 Corintios. Para los que también, esto va para los bautistas también. La Biblia está en contra de todas las religiones y denominaciones. Y podés leer 1 Corintios 1,
capítulo 1 y date cuenta de que las divisiones y denominaciones son antibíblicas. 1 Corintios 1, del 17 al 18 dice, fíjense lo que dice Pablo, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ellos con sus obras hacen vana la cruz de Cristo, no les importa, es como, no pasa nada, la cruz no, sí, Cristo es el Salvador, pero tenés que hacer esto para salvarte, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, y obras, y hacen vana la cruz de Cristo, porque dejan de lado la obra salvífica de Jesucristo, dejan de lado el Salvador. ¿Ves? Esto hacen todos los religiosos, dejan de lado a Jesucristo, hacen vana la cruz de Cristo. Versículo 18, porque la predicación de la cruz, o sea, del Evangelio, 1 Corintios 15, el 1 al 4, Jesucristo murió por tus pecados para salvarte, Él es el Salvador, no vos, no tu religión, no nada, solo Jesucristo es el Salvador. Y eso está todo en la Biblia, ¿tá? No necesitas más nada, la Biblia. La Biblia, fe en Dios, arrepentimiento para con Dios, fe en Jesucristo. ¿Y cómo sabes todas esas cosas? Con la Biblia. 1 Corintios 1. Versículo 18 dice, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura para los católicos. No, porque la iglesia tiene que... La iglesia, la iglesia... deja de molestar con la iglesia. Acá no dice en la Biblia que la iglesia, ninguna iglesia salva a nadie. El Salvador es Jesucristo. ¿Pero qué dicen los católicos? Porque la iglesia trabaja con Cristo para la salvación de las almas. Mentira. Yo tengo ahí el Concilio Vaticano II. La iglesia no salva a nadie. No saben lo que es iglesia, por eso digo, no saben lo que es iglesia, no saben lo que es evangelio, no saben lo que es la Biblia, no saben quién es Cristo, no saben quién es Dios. Eso es el catolicismo, es ceguera pura. Entonces, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Los católicos no quieren saber nada de arrepentirse, leer la Biblia, conocer de verdad a Jesucristo y dejar que Jesucristo los salve. No, ellos quieren hacer penitencia, rituales, todo antibíblico, y supuestamente ni siquiera eso les alcanza, y supuestamente van al cielo, pero no van al cielo porque no alcanza, y ¿ves? Todo un sistema de confusión que deja a la gente esperando, tal vez, quizás algún día me voy al cielo, si Dios quiere. La Biblia dice que puedes saber con toda certeza si vas al cielo o no. Acá dice, por ejemplo, 1 Corintios 1:18, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Acá está identificando un grupo de personas que son gente perdida, como los católicos. Pero a nosotros los salvos, acá está identificando a otro grupo, gente salva. Pero a nosotros los salvos es poder de Dios. El que es verdaderamente salvo conoce el poder de Dios, mediante la cruz de Cristo. El hecho más importante hasta ahora de toda la historia. Jesucristo dando su vida en la cruz. Pero bueno, ven, hacen vana la cruz de Cristo. A los católicos no les importa. Ellos quieren someterse bajo hombres, someterse bajo el Papa, someterse bajo todo lo que no es Dios. No quieren someterse ante Dios. Después dice, más abajo sobre la extrema unción, dice, es menester que el hombre a la hora de la muerte se arme contra el enemigo infernal. Otra vez, ni los demonios ni el diablo vienen del infierno. Solo hay seres humanos en el infierno. Que entonces más que nunca nos combate, y esto se hace con la extrema unción. No era que, ¿ven? No saben lo que es la salvación, no saben con certeza si se van al cielo o no, ¿ven? Que la salvación de ellos es por obra, cosa que contradice la Escritura. ¿Ves? Ni siquiera saben cómo ir al cielo. O sea que no me sirve de nada el catolicismo, a nadie le sirve, porque no es el camino para ir al cielo, si ni saben si van al cielo o no. 2 Corintios 5, fíjense lo que dice. 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Yo sé, yo estoy salvo. A mí Cristo me salvó del infierno, me cambió la vida. Yo sé que me voy al cielo, me pase lo que me pase. ¿Por qué? Porque yo no soy el Salvador, Cristo es el Salvador, Él me salvó. Pero eso para ustedes es presunción, ¿no? Entonces están diciendo ustedes que la Biblia peca. Son unos enfermos totales ustedes, católicos. Es impresionante. Es impresionante. Estás diciendo que la Biblia peca por decir que hay gente que se va al cielo.
Es una locura. Pero bueno. Llorar, patalear, ¿qué me importa? Yo no me estoy yendo al infierno, gracias a Dios. ¿Ves? A mí Cristo me salvó. ¿Vos podés decir lo mismo, católico? No, tenés que agregar, no, porque no alcanza. ¿Cómo podés saber? Y la Biblia dice que hay gente que puede saber con toda certeza si se va al cielo o no. Pero como ustedes no creen en la Biblia, ven, ahí está, otra vez, lo mismo, no creen en la Biblia. Y fíjense, sobre la extrema unción, y bueno, y después dice, en el versículo 6 de 2 Corintios 5, dice, por tanto vivimos confiados siempre, sabiendo que, entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Los católicos no saben lo que es fe, hablan de fe, 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 no saben lo que es la fe ustedes. Es vista, tengo que ver todos los domingos la misa, tengo que ir a ver las imágenes, tengo que ir a ver al cura vestido así, tengo que ver imágenes y ver. Eso no es fe. La fe es la certeza de las cosas que no se ven, la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve, eso es la fe. Pero ustedes no conocen la fe, ¿ven? No saben nada, católicos, ustedes no saben nada. No importa que estudien años en seminario, bueno, peor todavía, les meten porquería en los seminarios. Las instituciones religiosas, de las instituciones religiosas, salen la mayor cantidad y la peor cantidad de herejías. Fíjense. Y fíjense que los sacramentos, fíjense esto, página 146, el discípulo pregunta, ¿quién ha hallado e instituido cosas tan maravillosas? Después dice, estos sacramentos tan maravillosos no pudieran ser hallados sino por la divina sabiduría, ni instituidos sino por nuestro Dios, el cual puede dar la gracia, bueno, y bla, 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 bla. Y dice que Cristo, que es Dios y hombre, los ha hallado e instituido, los sacramentos. Mentira. Cristo dijo, venid a mí. Cristo cuando hablaba de el pan de vida, era Él, no la Eucaristía ni esas porquerías. Están mintiendo otra vez, en nombre de Dios mienten. Dios no instituyó ninguna Eucaristía, extrema unción y todas esas cosas. Por eso, para los católicos Dios no es todopoderoso. No les alcanza con la cruz de Cristo para ser salvos e ir al cielo. No, tienen que hacer un montón de cosas y mentir encima en nombre de Dios, que Jesucristo instituyó todas estas cosas extrabíblicas. Por eso, los católicos piensan que Dios es un hipócrita, porque en realidad su verdadero Dios, Satanás, es un hipócrita y un mentiroso. Ese es el verdadero Dios del catolicismo, Satanás, que antes se llamaba Lucifer y hoy se llama Satanás. Ese es el Dios del catolicismo, ese es el fundador del catolicismo romano, Satanás. Ese es el fundador de la Iglesia, entre comillas, católica. El fundador del catolicismo, Satanás. Vamos a ver cómo siguen mintiendo. A ver, ¿cuántas mentiras ya vimos acá? Un montonazo. Satanás es el padre de mentira. ¿Qué es el catolicismo? La religión de Satanás. Es impresionante la cantidad de mentiras. 148, perdón. Fíjense. Por ejemplo, dice, cuanto a la facilidad, más fácil es la extrema unción, porque en él se perdonan los pecados sin trabajo de penitencia. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios es el que limpia los pecados. Dios es el que perdona. No es que con obras Dios te dio... A ver, no, entiendan esto, católicos. Las obras no hacen que Dios te perdone los pecados. Las obras, cualquier ritual, procedimiento religioso que vos hagas, no hace que Dios te perdone los pecados. El arrepentimiento genuino para con Dios y esperar, tener fe en su gracia, arrepentirte de verdad, temerle a Dios y creer en el verdadero evangelio, eso hace que Dios te perdone. No por obras, es fe. Pero bueno, otra vez, confían en las obras, no saben lo que es fe. Impresionante. Sigamos. A ver. ¿Qué efectos hace el bautismo? Hace 3 efectos. El primero es que renueva al hombre perfectamente, dándole la gracia de Dios por la cual del hijo del demonio se vuelve hijo de Dios, y de pecador se vuelve justo, y no solamente lava el alma de toda mancha de culpa, mas también la libra de toda la pena del infierno y del purgatorio. ¿Ves? Cristo no es el Salvador.
te salpican con agua, ya está, listo, estás limpio. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué mentirosos que son? Hacen vana la cruz de Cristo, mienten sobre Cristo. Tanto católicos como evangélicos, ¿eh? Hay muchos evangélicos que mienten. No, pero sí, dicen, sí, entendemos que el bautismo nos salva, pero tenés que bautizarte. No, el bautismo es espiritual. Tengo un video, si querés buscar en mi canal, tomate el tiempo, si tanto querés conocer a Dios y aprender de Dios, busca en mi canal el video sobre el bautismo. Hay dos bautismos, uno es el de Juan el Bautista, y otro es el bautismo espiritual, el bautismo de Jesucristo, o sea, el que Jesucristo te bautice con el Espíritu Santo. Ese es otro bautismo, y estos herejes, tanto católicos como protestantes, evangélicos, mezclan los dos bautismos en uno, contradiciendo la Escritura. El agua no te lava los pecados. El agua no lava los pecados. Vamos a ver, por ejemplo. A ver. Vieron que acá dice, ¿no? De hijo del demonio a hijo de Dios y qué sé yo. Bueno, vamos a Hechos 26. Vamos a ver lo que dijo Jesucristo sobre esto. Hechos 26, del 16 al 18, dice, pero levántate, Jesús diciendo, hablándole a Pablo en el camino a Damasco. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de este pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, de hijo del demonio se vuelve hijo de Dios, como dice ahí, ¿no? Pero dice, para que reciban, acá en la Biblia, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La fe en Jesucristo, con la fe en Jesucristo recibís perdón de pecados. Pero, ¿ves? Acá no dice lo mismo. ¿Por qué? Porque los católicos no creen en la Biblia. Los católicos no son cristianos bíblicos. Los católicos no son cristianos. Los católicos no son creyentes. Los católicos no son hijos de Dios. Los católicos no creen en la Biblia. ¿Queda claro? ¿Qué más dice? Primera de Juan. Primera de Juan 1:7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ves? Tu fe en lo que hizo Jesús, en que derramó su sangre en la cruz, dio su vida en la cruz. Ahí Él derramó su sangre. Y la fe en todo eso, que es el Evangelio, te limpia de todo pecado. La sangre que Él derramó, esa te limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5. ¿Querés comparar el agua con la sangre de Jesucristo? Estás loco. Estás loco. Estás mal. Estás para el psiquiátrico. Llama a la ambulancia, que te internen. Por favor, te pido. ¿Querés comparar el agua? ¿Querés comparar el agua de este mundo maligno, de este mundo con agua contaminada, con agua sucia? ¿El agua querés compararla con la sangre de Jesucristo? La gente tiene ganas en serio de irse al infierno. Hay gente que tiene ganas mismo de ir en contra de Dios, mentir en nombre de Dios e irse al infierno. Yo no puedo sacar otra conclusión. ¿Querés que saque otra conclusión? Demostrar otra cosa. Seas católico, seas evangélico, cualquier tipo de hereje. Demostrar otra cosa, por favor. Yo estoy viendo que la gente tiene ganas de ir al infierno. Tienen ganas de ser destruidos. Es impresionante. Una cosa es ignorar ciertas cosas y no saber, pero otra cosa es ir y a propósito mentir, a propósito ir directamente en contra de la Escritura y decir Dios dijo cosas que no dijo, Dios mandó cosas que no mandó Dios, y mentir sobre cosas que dice en la Biblia y sacarlas de contexto y decir que Dios dice ciertas cosas que Dios no dijo. Son dos cosas distintas, ¿está? Hay gente muy malintencionada. Por eso digo, esta gente malintencionada, tan aferrada a la mentira, ¿qué me queda de conclusión? ¿Tienen ganas de irse al infierno? Es impresionante. Este libro, les recuerdo, este libro me dejó con la boca abierta. Después dice, Apocalipsis 1:5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó
de nuestros pecados con su propia sangre. A mí Jesucristo ya me lavó de mis pecados con su propia sangre. Yo no tengo que ir a mojarme. Yo no tengo que ir a confesar nada a ningún pecador. Yo le confieso mis pecados a Dios directamente. ¿Ves? Que el verdadero cristianismo es superior a todas las religiones. El verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico, es superior porque es una verdadera relación genuina y auténtica con el verdadero Dios. Las religiones son todas satánicas. Son todas obras muertas y vacías. Y la gente se vuelve zombies. Se vuelven zombies, literalmente, es así. Con las religiones. Impresionante. Efesios 1:13. En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la Biblia, el evangelio de vuestra salvación, 1 Corintios 15, el 1 al 4, en quien también desde que creísteis en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya vamos a ver por qué, porque acá dice que, de modo que si uno muriese luego de, acá en el libro, ¿no? En el libro este, de modo que si uno muriese luego después de ser bautizado, iría derecho al cielo. Verá, no era que las almas del purgatorio, ¿ves cómo todo el tiempo van y vienen y se contradicen, van y vienen? No, que sí, pero que no. Alcanza, pero no alcanza. Va derecho al cielo, pero no le alcanza. Pero tiene que hacer obras, pero no le alcanza. Pero sí, pero que no. Pero, ¿ven que es una locura enferma y satánica y endemoniada toda esta doctrina católica? Después dice, después de ser bautizado, iría derecho al cielo como si jamás hubiera cometido pecado. Nada que ver. El bautismo no salva. Ningún agua que te mojate en cualquier río, ¿no? Eso no te va a limpiar de tus pecados. Después dice, el segundo efecto es que deja en el alma una cierta señal espiritual, la cual no se puede quitar de manera alguna. Lo que leí en Efesios 1:13, Efesios 1, versículo 13, es que confiando en el Evangelio de la salvación en Jesucristo, ahí viene el sello del Espíritu Santo. No esta señal falsa, maligna del catolicismo. Y fíjense la locura que dice acá. La señal espiritual, ¿no? El segundo efecto que deja el bautismo, supuestamente. Dice que la cual no se puede quitar de manera alguna, y por ella se conocerá siempre en aquellos también que van al infierno, que han recibido el bautismo. Espera. ¿No era que recibiendo el bautismo va derecho al cielo? Después de ser bautizado. O sea, lee, abrí tus ojos, por favor, te lo pido. Por favor, te lo ruego. Pausa todo lo que haces y mira esto. Por favor, te lo pido. Por favor, mira esto. Por favor, te lo pido, en serio. Dice, de modo que si uno muriese luego después de ser bautizado, iría derecho al cielo como si jamás hubiera cometido pecado. ¿Ok? Compara esto con lo que dice unos renglones después. Dice, y por ella se conocerá siempre en aquellos también que van al infierno, que han recibido el bautismo. ¿No era que recibiendo el bautismo van derecho al cielo? ¿Ves? Que es impresionante. Es impresionante. No era que deja para siempre una marca y vas todo al cielo y ya estás limpio de todo pecado. No, ¿ves? Y ves que la salvación de ellos es por obras, no es por Cristo. Otra vez, porque fíjense lo que dice. Y que han sido ovejas de Cristo como en este mundo se conoce por la marca de quien son los esclavos o los animales. Ah, qué bonito. Y esta es la causa porque el bautismo no se puede recibir sino solamente una vez, porque no se pierde jamás, estando siempre estampado en el alma el efecto de él. Entonces, ¿por qué? Si es tan bonito el bautismo, ¿por qué hay una contradicción acá? ¿O va al cielo o al infierno? Primero dice, después de haber recibido el bautismo católico, va al cielo. Pero también dice que después de recibir el bautismo, va al infierno también. No importa que tenga el bautismo, la marca permanece. ¿Ves la contradicción? Léelo de vuelta, pausa el video, lee todo lo que te mostré. Armate el rompecabezas vos, porque yo ya dije basta. Lee este libro y basta. Es impresionante. No, es tremendo. Pero bueno. Después dice, el tercero es que por el bautismo entra la persona en la Santa Iglesia. Entonces puede entrar cualquier loco, se moja en agua, se bautiza y listo. Entra cualquier persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios, obviamente, entra en el catolicismo y pueden hacer lo que quieran, claro, porque ellos no tienen ley. No les importa la Biblia, no les importa nada, no les importa una vida nueva, no les importa una vida de verdadero arrepentimiento, de nada, no conocen nada de Dios, no conocen a Dios. Y después dice
bla, 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 y hace profesión de ser cristiano, y qué sé yo, qué sé cuánto, y de querer obedecer a aquellos que en lugar de Cristo la gobiernan, ¿ves? ¿Ves? Es un sistema totalmente anticristo. ¿Qué quiere decir anticristo? Como un reemplazo de Cristo, una falsificación de Cristo. ¿Se entiende? Y eso es el catolicismo, una falsificación de la Biblia y de Dios y de todo. Es satanismo puro con los significados retorcidos y con nombres bíblicos. Eso es el catolicismo, satanismo puro, satanismo puro. ¿Mm? Por eso el anticristo va a ser el papa final de Roma, porque a eso apunta. Por eso apuntan tanto al papa y a obedecer a aquellos que en lugar de Cristo, ¿no te suena anticristo esto? Claro que te suena anticristo si tenés media neurona funcionando. Esto es totalmente anticristo. Obedecer a aquellos que en lugar de Cristo la gobiernan. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero bueno, ¿sabes qué? Ellos no creen en Cristo. ¿Ves? Como por eso no coinciden con la Biblia, porque ellos no creen en la Biblia. Por eso el catolicismo no coincide con los preceptos bíblicos, porque no creen en la Biblia. ¿Se entiende? Por eso llaman padre a cualquier persona, siendo que Jesús prohibió que llamen padre. Los verdaderos cristianos nos llamamos padre como título religioso a cualquier loco de por ahí. Los católicos sí, ¿por qué? Porque en realidad los católicos no creen en Cristo, no creen en su palabra, no creen en la Biblia. Es así de simple. ¿Mm? Porque si en verdad fuesen de Dios, si en verdad fuesen creyentes, creerían en lo que está escrito en la Biblia. ¿Ves? La realidad es otra, no creen en la Biblia. Fíjense. Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. ¿Ven? La verdadera iglesia está sujeta a Cristo. Estos no están sujetos a Cristo. ¿Por qué? Porque en realidad los católicos no son la verdadera iglesia. ¿Ven? Ellos mienten cuando dicen la verdadera y única y santa iglesia que Cristo fundó. Mentira. Ustedes son una organización satánica que Satanás fundó y quiere ocupar el lugar de Cristo. Es así. La verdadera iglesia se somete a Cristo. Tiene por cabeza a Cristo. Los católicos no tienen por cabeza a Cristo. Es así de simple, es lógica simple. ¿Tá? Y Efesios 1. Efesios 1, del 20 al 23, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. El señorío en realidad lo tiene Cristo, nadie más. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Claramente, la verdadera iglesia no es el catolicismo. Ahora, ¿qué más dice? Página... Sí, ¿no? Acá en el final de la página 151 dice, me admiro de que el bautismo se dé a niños recién nacidos que aún no saben lo que reciben. Ahora vamos a la página 152. Fíjense la locura enfermiza que dicen. Es tanta la necesidad del bautismo, ¿ven? No es la necesidad de la salvación en Cristo, de Jesucristo, de conocer la Biblia, de leer la Biblia. No, es tanta la necesidad de este ritual llamado bautismo, el bautismo católico, ¿no? Y dice que quien muere sin recibirle, o a lo menos sin desearle, no puede entrar en el cielo. ¿Ves? Otra vez. Y porque los niños pequeños están muy a peligro de morir fácilmente y no son capaces de desear el bautismo, por eso es necesario bautizarlos luego. ¿Y qué pasa si... ¿Qué pasa si el niño muere? Ya vimos que este enfermo piensa que el niño se puede ir al infierno. Ya contó una historia re loca ahí. Fíjate en la segunda parte de esta serie.
Y fíjense que más adelante dice, Dios se contenta que por medio del bautismo y de la iglesia seamos libres del pecado. ¿Ves? Habla en nombre de Dios. Para el católico Dios es un hereje, como ellos. Se hacen un Dios a su propia imagen y semejanza, básicamente, ¿no? Ellos se hacen su propio Dios en su propia mente. Claramente están engañados por Satanás. Porque Satanás fundó el catolicismo, es así. Marcos 10:14. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre los niños. Y viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Los niños van al cielo, no hace falta bautizarlos y echarles, nada, no toquen a los niños. Bueno, sé que esto es muy difícil para los católicos y para los religiosos, no pueden parar de tocar niños, pero la Biblia dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Los niños mueren y van al cielo. ¿Te pensás que Dios va a torturar a un niño en el infierno día y noche? Eso es enfermo, ¿ven? Que los católicos no creen en Dios, no saben quién es Dios, no conocen el carácter ni la justicia de Dios. Otro ejemplo, segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. 12. Acá puedes leer bien todo el tema de David cuando pecó y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, pero acá vamos a lo puntual. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿No? Cuando David pecó, mató a un tipo y se acostó con su mujer, la embarazó, todo ese tema. Está. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Versículo 14. Mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Iba a morir el niño. ¿Por qué? Porque Dios dijo que iba a morir. Versículo 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la esposa de Urías había dado a luz de David, y enfermó gravemente. Estaba por morir, estaba complicado el niño. Después, bueno, versículo 18, pasemos al versículo 18, y aconteció que al séptimo día murió el niño. El niño murió. Sin bautismo, sin bautismo católico, gracias a Dios. Murió sin bautismo católico. ¿Qué le pasó al niño? Se fue al infierno, se fue a una de las cavernas del infierno y qué sé yo. No. Fíjate. Versículo 22 al 23. ¿Qué dice David? Perdón. Seguimos leyendo el versículo 18. Dice, y los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto. Y decían entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Bueno, más adelante, versículo 22 dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí para que viva el niño? Versículo 23, mas ahora que ya ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo iré a él, mas él no volverá a mí. ¿Se entiende? David entendió que el niño murió porque Dios se lo había dicho, el niño morirá, y entendió la voluntad de Dios, y entendió el castigo de Dios, y entendió que el niño no iba a volver a la vida. Ya está. Él iba a ir a ver al niño. ¿Dónde? ¿Al infierno? No, claramente. David tenía fe en que Dios es el Salvador y la salvación, y era un hombre cercano a Dios. Entonces, claramente, el niño murió, fue al cielo. ¿Por qué? Porque David sabía que iba a ir al cielo. Porque él tenía fe en Dios. ¿Ves? Los niños no van al infierno, católico enfermo. Primera Timoteo 2:5. Me parece que vamos a tener que hacer otra parte porque no da para cerrar, falta un par de páginas de este libro. Pero bueno, para dejar bien en claro que el catolicismo es satánico. Así que no, esta no es la parte final, no vamos a terminar de una buena vez por todas este video, esta serie. Falta un video más, me parece. Primera Timoteo 2:5 dice,
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así de simple. Es un solo mediador, un solo Dios. No tres dioses, tres personas, como enseñan los católicos. Es un solo Dios. Y encima, un solo mediador. No la Virgen y los santos y los curas y los sacerdotes y el Papa. No, 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 no. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Eso dice la Biblia. ¿Tá? Así que bueno, gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima parte. Bendiciones.